Bendecidos, el cafecito de las 3, el cafecito de las 3. Gloria a Dios por este privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. En esta tarde quiero compartir con ustedes sobre la oración e intercesión. Ayer tuvimos, los lunes oramos, intercedemos y le damos gracias al Padre por el privilegio que Él nos da de orar e interceder, ponernos en la brecha y oír la palabra rema, su palabra que sabemos que Dios habla hoy. Y ayer Él nos habló de su mano, nos habló que su mano nos guía, nos amó, que su mano mueve todo obstáculo. Vemos que todo obstáculo, y también nos habló que Él abre camino. Él es el que abre el camino donde no lo hay. So, le damos gracias al Señor por eso. Nos habló también que Él cierra la boca de los mentirosos. Y eso es algo tan importante porque sabemos que hay mucha mentira, temor, todo lo que proviene del miedo, enfermedad, matar, hurtar, destruir. Sabemos que es del diablo, no proviene de Dios. Y esa boca de esos mentirosos que están llenando el mundo, la tierra de miedo, esto es cerrada en el nombre poderoso de Jesús. Y también nos habló de la escritura aquí en Hechos capítulo 12. Y esto aquí me bendijo tanto. Hechos capítulo 12, verso 1. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, mira esto, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Por eso es que no podemos dejar de orar juntos. Vemos que uno echa a correr 1000 y dos echan a correr 10,000. Vemos la oración de acuerdo, la oración intercesión en el espíritu. No es llorando en el sentido, aunque uno llora a veces, pero no es como, Dios mío, si es tu voluntad. No, es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es darle voz a la palabra de Dios. Es rendir tu corazón y tu espíritu al Espíritu Santo para que sea Él intercediendo por medio de nosotros. Y aquí dice, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la Pascua custodiaban la cárcel. So, vemos aquí que tenía seguridad por todos lados. Era una situación muy, muy difícil en el sentido en lo natural, pero sabemos que no nos movemos en lo natural, sino en lo sobrenatural. Y sigue diciendo en el verso 7 de Hechos 12, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Fíjate, y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. So, aquí vemos a Pedro pensando que es una visión. Y lo que el Señor nos habló es, en el nombre de Jesús, que muchos van a tener encuentros divinos con el Señor, momentos, encuentros divinos con Dios, experiencias con el Señor sobrenaturales en el nombre poderoso de Jesús. Dice, y él pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta
de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Vemos la oración en grupo, porque ahora la moda es no, cada cual en su casa, porque es que el gobierno, y sabemos que se supone que el gobierno no tiene, sí, respetamos las leyes, sí, pero una de las cosas que no puede el gobierno intervenir es en la búsqueda, en el congregarse, en el buscar de Dios. Porque vemos que donde hayan dos o más congregados en el nombre del Señor, allí está Dios. Y por eso vemos que es vital no dejar de congregarnos, no dejar de estar de acuerdo, de estar todos juntos en armonía, en el nombre poderoso de Jesús. Es importante, el gobierno no tiene la responsabilidad, vemos, no tiene la respuesta, no tiene la solución que todos nosotros necesitamos. Solamente Dios la tiene. Dios tiene la solución. Dios tiene la respuesta. Dios es el sanador. No es la vacuna no es la sanidad. Dios es el sanador, y cuando el cuerpo de Cristo entienda esto y dependa totalmente de Dios y se entregue totalmente a Dios, entonces vamos a ver, o sea, la luz, estamos de acuerdo, pero mientras estén con una pierna aquí, una allá, pensando, no, el gobierno tiene la razón en esto, o ellos tienen la vacuna, la que nos va a sanar. Si tú sigues pensando así, entonces necesitas convertirte a Cristo Jesús, porque realmente el sanador es el Señor. En ningún momento Dios te dice que confíes en el brazo de otro hombre. Te dice que confíes en Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma, que confíes, que ames a Jehová tu Dios. No amemos, no dependamos del hombre, dependamos de Dios, dependamos 100% del Señor, en el nombre de Jesús. Y verso 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, de la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la noticia que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos le decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Vemos aquí, la iglesia está orando, la iglesia está intercediendo, y el Señor envía un ángel, y Pedro tiene una experiencia sobrenatural, sale de la cárcel, llega al lugar donde están orando por él, y vemos que el plan del maligno no tuvo ninguna autoridad sobre él, sino que Dios lo sacó, Dios lo libertó. Y vemos que ese es el tiempo. Estamos llamados cada uno de nosotros a interceder, a orar, a creerle a Dios sobre todas las cosas, saber que la respuesta no la tienen los médicos, la respuesta no lo tiene el gobierno, la respuesta no la tiene los científicos, la respuesta solamente la tiene Dios. La vida solamente proviene de Dios, la salud divina. Sabemos que le damos gracias al Señor por los médicos, pero Dios le da la sabiduría a los médicos, y la sanidad. Ellos hacen su parte, pero la sanidad proviene de Dios,
no de los médicos. Y eso es algo que tenemos que despertar. Sabemos que el Señor, a través de esta porción aquí en Hechos 12, vemos como la iglesia en estos momentos debe entrar en una urgencia y entender el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de creerle a Dios, un tiempo de estar en expectativa de ver la gloria de Dios, de estar en la expectativa de ver su mano obrando poderosamente, vivir experiencias divinas con el Señor. Sabemos que nada ni nadie puede detener al Señor, sino que Él es el Elión y Él está esperando que su iglesia se levante y realmente le crea a Él. Y vemos que cuando nosotros le honramos a Él, cuando honramos su palabra, cuando honramos su verdad sobre todas las cosas, cuando honramos que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro libertador, que Él es nuestra respuesta, que Él es nuestro todo, o sea, y le honramos y le exaltamos a Él, vemos su gloria manifestada en nuestras vidas, vemos su gloria manifestada en nuestra ciudad, en el nombre de Jesús. Él es el Todopoderoso. Y vemos que estamos llamados a estar firmes en la fe, firmes en la oración, en la intercesión, y vemos la importancia, esto fue lo que el Señor le habló a través del pastor ayer, tener ese contacto con Dios a diario para ser guiados por Él, ese contacto divino con el Señor, firmes en la fe, firmes en su palabra, sabiendo que el Señor reina, que el Señor está ahí esperando que su iglesia le crea a Él. Si vieron anoche la enseñanza, el tiempo que tuvimos en la Santa Cena, fuimos a San Juan capítulo 11, donde nos habla de Lázaro, cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro. Y vemos que Marta, muy afanada, lo vemos anteriormente, muy afanada. María se sentaba a los pies de Jesús, tomaba el tiempo de escuchar atentamente la voz de Jehová. Marta tenía comezón de oír, escuchaba un poquito aquí, un poquito allá, pero estaba quejándose, estaba completamente siempre afanada y esto y lo otro. En el momento de la presión, en el momento que muere su hermano, vemos que cuando Jesús llega, lo primero que dice es: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, ¿dónde lo tienes? Y entonces vemos ahí en San Juan 10, I'm paraphrasing it, lo puedes buscar, San Juan capítulo 11. Vemos que ella le dice, yo sé que tú eres la resurrección y que en el día más allá tú lo vas a resucitar. Pero realmente que ella lo tenía en su alma, no lo tenía en su corazón. Ella lo sabía, pero realmente no lo creía. Y vemos que el conocer y el creer son dos cosas diferentes. Conocemos, pero entonces cuando creemos, estamos convencidos, estamos persuadidos, convencidos que es la verdad. María, vemos que cuando ella va y llama a María, Marta va y busca a María, María corre y le dice lo mismo a Jesús, pero vemos que ella se postra, ella adora a Jesús, ella se postra a los pies de Jesús. Le dice lo mismo, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero vemos la posición de ella humillarse, de ella postrarse, de ella honrar al Señor. Y él le dice, ¿dónde lo pusieron? Y lo llevaron, ven y ve. Y cuando llega allí, que él dice, quiten la piedra, ahí, ¿quién gritó? Gritó Marta, la afanada, la que no tomó tiempo, ¿verdad?, de estar escuchando la palabra de Dios atentamente, sino ponía el live y se ponía a fregar, a limpiar, a mirar el celular, a chequear aquello. Y después que se acababa, ay, qué rico, ya escuché. Y realmente no oyó atentamente. Y así hay muchos cristianos, tienen el comezón de oír, no oyen atentamente, no dejan que la palabra entre y penetre y se quede ahí en el corazón. Y entonces en ese momento Jesús las reprende. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Vemos en ese momento es reprendida en el sentido de que hello, te he dicho, o sea, si crees, verás la gloria del Señor. Los que oyen atentamente la voz de Jehová su Dios y creen su palabra, no dicen, bueno, Señor, sí, yo creo, pero entonces hacen otra cosa. Tus acciones revelan lo que tú crees. Tus acciones revelan tus convicciones. Tus acciones revelan la condición de tu corazón. Y esa es la verdad.
Y no lo digo para condenación, lo digo porque vemos que el arrepentimiento es un regalo de parte de Dios. La importancia de arrepentirnos y decirle, Señor, renuévame, Señor, quiero el fuego, tu fuego ardiendo en mi corazón. Porque vemos que hay muchos que están tibios, que una situación como esta están temblando, están escondidos igual que el mundo. Y no estamos llamados a temer lo que el mundo teme. Estamos llamados a creerle a Dios, creerle al Señor Dios Todopoderoso. No estar tibios, no es tiempo de estar tibio, es tiempo de estar caliente en fuego para Dios. Y cuando decimos que Él es la resurrección, creerlo con todo nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta tarde estaremos compartiendo la Santa Cena. Este es el cafecito de las 3. Son bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Les amamos. Jesucristo es el Señor. Y mañana estaremos nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Bendecidos.